¿Te imaginas ir a la cárcel por celebrar la Navidad? Aunque suene increíble, durante el siglo XVII, en lugares como Inglaterra y Boston, el 25 de diciembre era un día de trabajo obligatorio. Las tiendas debían abrir y cualquier signo de festejo era castigado. Hoy, en Entre Luces y Sombras, vamos a explorar el capítulo 4, la época en la que la Navidad fue vista como una herencia pagana y pecaminosa. Con la reforma de Lutero y Calvino, surgió un principio anso la escritura: si no está en la Biblia, no es de Dios. Como la Biblia no menciona el 25 de diciembre, ni ordena celebrar el nacimiento de Jesús, líderes como Juan Calvino y Oliver Cromwell la consideraron una invención humana corrupta. Para los puritanos, la Navidad no era más que un disfraz cristiano para las borracheras de las antiguas Saturnales romanas. Querían purificar la fe eliminando los banquetes, los excesos y lo que ellos llamaban supersticiones papales. Su objetivo era claro, si no estaba explícitamente en las Escrituras. Debía ser erradicado para devolverle a la fe su pureza original, libre de cualquier adorno humano o tradición pagana. Pero, ¿de dónde venía ese desorden que tanto asustaba a los reformadores? En la Edad Media, la Navidad era una mezcla explosiva de lo sagrado y lo profano. Mientras en las iglesias San Francisco de Asís creaba el primer pesebre en 1223 para humanizar a Jesús, en las calles se elegía al Señor del Desorden. Era una fiesta de inversión de roles en los pobres. Mandaban sobre los ricos y los esclavos sobre sus amos, heredando directamente el espíritu de las Saturnales. Había batidas de caza, bailes de máscaras y banquetes brutales, como el del rey Juan de Inglaterra, que sirvió 10.000 anguilas y 200 cerdos. Este carnaval invernal era una válvula de escape social, una forma de liberar tensiones en una sociedad rígidamente jerarquizada. Esta guerra contra la Navidad viajó a América, mientras en las colonias españolas, la Navidad florecía con posadas y el mestizaje con las culturas indígenas. En las colonias inglesas de Nueva Inglaterra, celebrar el nacimiento de Cristo podía costarte una multa de 5 chelines. La ley de 1659 de la colonia de la Bahía de Massachusetts prohibió explícitamente cualquier tipo de festejo, considerando estas celebraciones una ofensa a Dios. Así, la Navidad que conocemos hoy no nació de una tradición ininterrumpida, sino de una lucha de siglos entre el goce popular y el rigor religioso. La Navidad sobrevivió a prohibiciones y guerras teológicas porque el ser humano necesita la luz y la comunidad en medio del invierno. Si quieres conocer cómo la Navidad pasó de ser ilegal a ser la fiesta más grande del mundo, descarga el capítulo 1 gratis en mi perfil. Sigamos descubriendo lo que hay entre luces y sombras.